ocasión vamos a leer este libro titulado Frutas secas, un alimento natural para todo el año, excelente para la salud y fácil para, más bien, de preparar, con sabrosas recetas de Robert Dark. Muchos a lo mejor ya lo tienen, y si no lo tienen pues lo pueden conseguir. Es de la editorial EDAF y es de Madrid igual. Estoy buscando la fecha. Es de 1982, 1984. Try it fruit. Bueno, vamos a leer el apartado, la introducción que dice: vivimos en un mundo en el que la tecnología e industrialización modernas parecen afectar toda faceta de nuestras vidas. La alimentación no ha escapado de la tendencia hacia una producción en masa, debido a la necesidad de alimentar a una población creciente. La cantidad, composición y calidad de los alimentos que comemos han sufrido un cambio gradual. Si nos fijamos en un periodo de tiempo de, digamos, 50 años, vemos que estos cambios son en verdad significativos. Actualmente estamos inundados por una inmensa variedad de los llamados alimentos de preparación instantánea, fabricados por una moderna, entre comillas yo las coloco, industria de la conservación que era desconocida hace 50 años. Esta industria ha perfeccionado métodos para procesar y refinar gran parte de nuestros alimentos básicos. También ha aprendido a usar aditivos artificiales y emulsiones para dar sabor, color y conservar algunos de estos alimentos. Las dietas modernas tienden a alejarse de los vegetales, de las frutas, de las nueces y los cereales integrales, y también a favorecer los hidratos de carbono refinados, azúcar blanca, pan blanco, etc. Y de productos de origen animal como la carne, la mantequilla y los huevos, u óvulos de gallina. ¿Hasta qué punto los cambios en la alimentación afecta a nuestra salud? Es materia de una acalorada polémica entre la clase médica. No hay duda de que la medicina moderna ha reducido en gran medida la aparición de muchas enfermedades, pero, sin embargo, hay evidencias que hacen pensar que estamos creando nuevos problemas nosotros mismos. Problemas que se pueden atribuir en parte a estas dietas industrializadas. El debate médico ha generado una preocupación pública sobre el valor nutritivo de los alimentos procesados y de los aditivos artificiales. Un número creciente de personas empieza a interesarse por una alimentación más sana y está volviendo al tipo de comida más natural de nuestros antepasados. Este libro trata de uno de esos alimentos naturales. ¿Qué es la fruta seca? El método de conservación por el secado es uno de los más antiguos que conoce el hombre. La fruta seca es el resultado de eliminar por evaporación el líquido de la fruta fresca. Madura hasta reducirlo a un 20% aproximadamente. Esto se puede conseguir mediante el uso de túneles de aire caliente, pero con frecuencia es el clima de las zonas de cultivo el que permite dejar la fruta para que se seque al aire libre bajo un sol caliente. Como solo se usa fruta madura, su calidad nutritiva se desarrolla, así al máximo. Se cree que el descubrimiento del secado de fruta debió ocurrir por accidente hace miles de años, cuando el hombre notó que, al evaporarse el agua de la fruta, se concentraban los azúcares naturales, evitando de este modo la aparición de organismos perjudiciales y el deterioro de la misma. Básicamente, se puede dividir la fruta seca en dos categorías. La primera, y con diferencia la más antigua y mejor conocida, son las frutas de la vid, corintos, pasas y sultanas. La segunda cubre una amplia selección que se puede llamar fruta seca de árbol. En este libro se va a considerar estas frutas bajo dos subcategorías: la fruta evaporada, que incluye albaricoques, melocotones, manzanas y peras secas, y la otra fruta como higos, plátanos y dátiles secos.
No hay que confundir estas frutas conservadas naturalmente con las conservadas en azúcar. Las frutas glaseadas se maceran en almíbar hasta estar completamente impregnadas y se conservan debido al azúcar, igual que las mermeladas. Las frutas secas dulces son frutas parcialmente secas a las que se permite también absorber azúcar para conservarlas al máximo. Estos son ejemplos de cómo a lo largo de la historia se han utilizado los cristales de azúcar para conservar la producción o cosecha de las frutas. Otro apartado, fruta durante todo el año. Ya antes del nacimiento de Cristo se sometía la fruta al proceso de secado para su conservación en vasijas. No cabe duda que esta técnica comenzó debido a un exceso en las cosechas de fruta. No absorbible por las necesidades inmediatas, en estos casos la fruta sobrante se ponía a secar al sol y se guardaba para los meses de invierno. Mediante este simple sistema de conservación era posible disponer de muchas frutas durante todo el año. Desde entonces la técnica ha cambiado, pero el principio del secado de la fruta es todavía el mismo. Una alta concentración de azúcar natural junto con un mínimo grado de humedad. Hoy en día, aunque el secado de fruta es un asunto comercial a gran escala, la conservación por secado al sol es todavía el método más económico, ya que usa dos elementos que la naturaleza suministra gratis, entre comillas: el aire y el sol. Porque hasta para ahora conseguir aire limpio y sol también limpio, en fin. El antiguo arte del secado ha resistido los ataques del tiempo y las presiones ejercidas por la industria del enlatado y la congelación. Si el secado de la fruta ha sobrevivido, no es por puro accidente, sino porque ofrece ciertas ventajas que incluyen muchos beneficios de tipo nutritivo. El otro apartado, que se titula "La fruta seca es buena para todos", se puede obtener todo lo necesario para la nutrición de simples, buenos alimentos completos, y es mucho mejor, siempre que sea posible comer bien, que tener que recurrir a medicinas y suplementos dietéticos. La fruta seca es especialmente nutritiva porque al secarse los elementos nutritivos que contiene se concentran al máximo. ¿Cuáles son estos elementos nutritivos? Algunas proteínas, hidratos de carbono en cantidad considerable en forma de azúcar natural, varias vitaminas esenciales, sales minerales necesarias, cantidad adecuada de fibra. Es necesario explicar el valor nutritivo de estos elementos, ya que juegan un papel importante para mantenerse en forma y estar sano. Los 3 primeros capítulos de este libro examinarán el valor nutritivo de cada fruta seca en particular, mientras que en el capítulo 4 se dedicará a revelar los numerosos beneficios terapéuticos que ofrece la fruta seca. La incorporación de esta fruta en nuestra dieta puede aliviar problemas de anemia, de estreñimiento y desórdenes de la piel. También comentaremos sobre varios factores, ya que la abundancia y concentración de los elementos nutritivos que suministra la fruta seca contribuye de forma importante a muchos aspectos de nuestra salud, tales como los nervios, los ojos, la piel y el cabello. Mientras escribí este libro, se ha hecho todo esfuerzo posible para obtener información precisa y al día respecto a los métodos de cultivo, preparación, tratamiento y empaquetado de la fruta seca. Sin embargo, el mercado de la fruta se está cambiando constantemente debido a presiones comerciales, tecnológicas. En general, se puede considerar la fruta seca como un alimento natural, ya que no está refinada ni sometida a procesos industriales de fabricación, entre paréntesis procesada, y carece de aditivos artificiales, más ahora con tanto edulcorante. En algunos casos, cuando haya sido necesario añadir algún aditivo o procesar la fruta para su preparación. Este libro le explicará por qué. No se debería considerar la fruta seca como un mero sustituto de la fresca. Son muy importantes, pero por sí mismas como alimentos sanos. Esto es algo que todo entusiasta de la alimentación natural sabe de sobra. En fin, este es un libro muy interesante que pueden ver a lo largo de la historia cómo el ser humano ha conservado pues su fruto, su alimentación. Por ejemplo, este otro apartado.
¿Por qué la fruta seca? Bueno, fruta seca contra fruta enlatada y congelada. Se podría pensar que la llegada de las industrias de la congelación y conservación en lata reduciría la demanda para la fruta seca, pero no ha sido así. Por el contrario, la fruta seca se vende en cantidades crecientes. ¿Por qué sucede esto? Ciertamente el secado de la fruta, en especial el secado al sol, es un método de conservación muy económico. Es también un proceso natural que asegura la retención de casi todos los nutrientes de la fruta fresca. En realidad solo se pierde la vitamina C durante el secado. Por contra, el congelado y enlatado de la fruta presenta varias desventajas. El escaldar los vegetales y la fruta antes de congelarlos hace que se reduzca el valioso contenido mineral de estos alimentos. Con este proceso inicial se pierden cantidades considerables de calcio, zinc y manganeso. Respecto al enlatado, hay dos inconvenientes. Primero, se estima que después del proceso de enlatado tan solo se retiene un 40% de las vitaminas hidrosolubles y que probablemente el 20% se dispersa en el líquido de la lata, que con frecuencia se retira después de abierta. Segundo, una gran proporción de frutas en lata utilizan el almíbar, esto es muy importante, como método de conservación, más ante todo el problema de diabetes. Es normal que este almíbar hecho con azúcar y agua contenga un 20 o 25% de azúcares refinadas o azúcar blanca. El almíbar penetra la fruta dándole un contenido innecesario y poco natural de azúcar. En la fruta seca no se encuentra este endulzamiento artificial. Otro factor que sin duda alguna ha aumentado la popularidad de la fruta seca es su calidad, cada vez mejor, y su presentación activa a lo largo de los años. Las técnicas de cultivo, recogida, secado, lavado y empaquetado se han desarrollado al mismo tiempo que se han hecho todos los esfuerzos posibles para asegurar que la fruta se mantenga tan natural como sea posible y retenga su valor nutritivo al máximo. La calidad y la selección de fruta seca que se puede encontrar hoy no había alcanzado hasta ahora un nivel tan alto. La fruta seca a través de los tiempos. El arte del secado de la fruta es muy antiguo. Al comienzo de la civilización, siglos antes de que los egipcios construyeran sus pirámides, se sabe que en Mesopotamia pagaban con cereales y frutas secas. No obstante, los jeroglíficos del antiguo Egipto ofrecen la primera referencia escrita sobre la fruta seca, relatando cuán estimada era por los reyes egipcios y cómo la incluían, entre otros tesoros, en las tumbas reales. La literatura clásica griega menciona las frutas secas de la vida y se sabe que era un artículo importante de exportación en Creta durante la era egea. Los griegos y después los romanos concedían pasas como premios en las competiciones deportivas y también lo usaban para decorar templos y otros lugares de veneración. La Biblia cuenta que Noé cultivó viñas cerca de la costa del Mar Caspio y que los israelitas consideraban un alimento fortalecedor las tortas que contenían higos secos y pasas. Abigail obsequió a David con 100 ramos de pasas y 200 tortas de higos. Esto dice el capítulo 1 de Samuel, que es capítulo 25, versículo 18. Cuando David subió al trono de Israel durante 3 días completos, comió y bebió con sus soldados, y sus sirvientes les traían pan en asnos, camellos y mulas, y en bueyes y carne, tortas de higo y racimos de pasas y vino y aceite de bueyes y corderos, todo en abundancia porque eran días de gozo para Israel. Crónicas 12:40. Está claro que incluso en aquel tiempo la fruta seca tenía un lugar especial en las ocasiones festivas. Se sabe también que alrededor del año 1000 a.C. los israelitas pagaban sus impuestos al rey David usando pasas. Los romanos dieron mucho valor a la fruta seca, servían higos secos y dátiles en sus banquetes y fermentaban las pasas para hacer vinos especiales. Según fueron ampliados sus dominios, ellos se encargaron de establecer un comercio regular en fruta seca hasta el punto de que a principios del siglo XVII Shakespeare menciona dátiles secos en Romeo y Julieta. Corintios y pasas y
Historias de invierno, incluso ciruelas secas en el rey Enrique IV, parte 2. Para entonces, la fruta seca ya tenía un significado especial en Navidad. Había empezado la tradición de hacer bizcochos ricos en frutas y pudines para celebrar las fiestas y las bodas. Antes del comienzo del siglo XIX, la fruta seca venía en su mayoría de zonas del Mediterráneo y del Oriente Medio, pero tan pronto como los nuevos países de Australia, Estados Unidos y Sudáfrica se dieron cuenta de las potentes posibilidades de sus huertos y viñedos, se convirtieron en productores mayoritarios de fruta seca. Producir y exportar fruta seca se reconoció a escala mundial como un comercio internacional. En Gran Bretaña, este comercio estableció sus raíces en el City de Londres y a principios del siglo XX, el área de Eastcheap, a la sombra de la Torre de Londres, se había transformado en un bullicioso centro de importación y comerciantes de fruta seca. Los usos de la fruta seca. Puede que Gran Bretaña sea el mayor importador de fruta seca, pero mucha gente la usa de forma muy ilimitada, en general solo para hacer tartas y pudines, y sin embargo se pueden usar la fruta seca en cientos de muy diferentes maneras para añadir variedad y un sabor delicioso a un gran número de comidas. La fruta seca encaja muy bien en un régimen vegetariano, enriqueciendo la dieta con amplitud en términos de nutrición, como comida ligera o guarnición decorativa o ingrediente principal. La fruta seca es siempre apetitosa y atrayente. Se puede conseguir todo el año y su uso es fácil y útil. La fruta seca ahorra tiempo y dinero. Y lo más importante, este alimento contribuirá de forma sana y nutritiva a su dieta para endulzar de forma natural, como alimento integral con una proporción ideal de fibra y como fuente inapreciable de minerales y vitaminas. Si le preocupa aquello que come, recuerde que la calidad es lo más importante, como en todo. El capítulo 5 contiene un resumen de los principales factores de la calidad que debe usted tener en cuenta cuando compra su fruta seca, y el capítulo 6 le ofrece algunas magníficas recetas. Es una suerte que después de todo el combinar placer con salud no sea incompatible con mucha gente, como mucha gente podría creer. Pues este es el libro titulado Frutas secas, un alimento natural para todo el año, excelente para la salud y fácil de preparar, con sabrosas recetas. Si lo tienen, consíganlo. Es muy importante que sean conscientes de lo que es el azúcar refinada de la alimentación y la fruta natural, con los frutos naturales. Muy recomendable esto. Yo lo conseguí, creo que fue en una librería naturista. Ocasión